Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Herminia Fernández. Comenzamos. El 2 de abril de 2022 se cumplieron 40 años del inicio de la Guerra de las Malvinas, como se le llama en Argentina. El conflicto enfrentó al país sudamericano con Reino Unido tras una ofensiva lanzada por el entonces gobierno militar argentino y fue motivado por una disputa de soberanía que todavía no ha cesado. El enfrentamiento dejó 649 combatientes argentinos y 255 británicos muertos y una herida profunda en la sociedad argentina, además de deudas pendientes, especialmente para quienes fueron protagonistas de esa guerra. Nos acompaña hoy nuestro corresponsal en Argentina, Natalio Cosoy, autor de este Reporteros. Natalio, en el reportaje que veremos a continuación, entrevistó a varios excombatientes argentinos de las Malvinas, o Falkland Island, como le llaman los ingleses. ¿Puedes contarnos cuál es la situación actual de estos exsoldados después de 40 años del conflicto? Bueno, ellos tienen un largo recorrido. Primero, cuando volvían de las islas, sus superiores les decían que se prepararan, que la gente no los iba a recibir bien tras la derrota, y los sorprendió la buena recepción de la gente, que además les ofrecía comida y los vivaba. Pero pasaron mucho tiempo, si se quiere, en una suerte de olvido, reclamando atención por parte de Argentina, especialmente del Estado, pidiendo pensiones, ayudas económicas y sobre todo una fundamental cobertura de salud, que es un tema clave para los excombatientes, especialmente el de la salud mental. Después de la guerra, ya de regreso en Argentina, las asociaciones de excombatientes estiman que más de 300 ex soldados se quitaron la vida por la presión de lo que llevaban encima tras la guerra. Ese es un tema clave para ellos. También el de los abusos que sufrieron en las islas por parte de sus superiores, que recordemos formaban parte de una dictadura militar en Argentina y trasladaron algunas de las prácticas que tenían allí a las islas. De hecho, hay juicios por esos abusos. Sí, lo que creo que en el reportero lo que vamos a ver claramente es cuán presente está Malvinas en el día a día para todos los excombatientes, por los combates, por los abusos que mencionaba, por el frío y por el hambre que pasaron en las islas. Sí, Natalio, también queremos saber cuál es el estatus actual del reclamo de Argentina sobre las islas. Pasaron 40 años de la guerra y pareciera que se está en la misma situación que hace 4 décadas atrás. Sí, Argentina nunca ha dejado de reclamar la soberanía de las islas desde que fueron ocupadas por los británicos en 1833. Antes de la guerra de 1982 había algunos acercamientos diplomáticos más sólidos que podrían tal vez haber llevado a algún tipo de solución de compromiso. Eso se terminó con la guerra. Argentina insiste todo el tiempo con argumentos históricos y argumentos geográficos para defender la soberanía. Los históricos son que antes de 1833 había habitantes argentinos en las islas que fueron desplazados por los británicos. Y el geográfico tiene que ver con que las islas, según Argentina, forman parte de la plataforma continental de este país. Además, Argentina argumenta que la situación actual de las islas es un resabio de colonialismo, y el Reino Unido responde sosteniendo que se trata de una situación de autodeterminación del pueblo de las islas, que decidió por un referendo en el año 2013 que quería seguir como un territorio de ultramar británico, algo que desestima Argentina, que considera que los habitantes de las islas no están en esa posición por ser una población implantada. Así que Argentina sigue insistiendo en todos los foros posibles internacionales que Reino Unido se siente a negociar, como dispuso la resolución 2065 de Naciones Unidas del año 1965 en el marco de los procesos de descolonización. Eso sí, Argentina insiste que quiere hacerlo de forma pacífica. Sí, gracias, Natalio. Aquí la historia. Germán Bonani vive con su esposa, Adriana. Eran novios en el secundario, se separaron tras la guerra de Malvinas y se reencontraron muchos años después. Y empezamos, charlamos, yo vine con mi Malvinas a cuesta. Él bajó del auto, claro, y lo primero que me dijo fue, ¿sabés que volví a Malvinas? Yo siempre digo, Malvinas nos unió, nos separó y nos volvió a unir. En su casa, Germán tiene una pared llena de recuerdos de esa guerra que le cambió la vida. Son objetos de valor sentimental que mantiene desde que hizo su primer viaje a las islas luego del conflicto. Este mi Borseguí tiene
25 años de intemperie. Todavía recuerda los últimos días en el Atlántico Sur. Esa noche del 13 de junio, cuando junto con sus compañeros debió correr 8 kilómetros para ponerse a resguardo en medio de los bombardeos. En ese momento no te dabas cuenta, pero hoy sí. Porque el tipo no apuntó ahí. Cayó ahí porque cayó ahí. Yo podía haber ido 2 metros más para allá, o el tipo del mortero podía haber tirado 5 centímetros más acá. Bueno, eso no es fácil por lo menos para mí, ¿no? Frecuentemente Germán se reencuentra con sus compañeros de guerra en el CECIM, el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata. A pesar de lo duro que vivieron, en el Centro de Excombatientes no falta el humor. El 2 de abril, el señor Olindi me informa que habíamos recuperado Malvinas. Y yo le dije, le digo, gordo, le digo, estás borracho. Y me acosté a dormir porque a las 6, llegué a las 5 de la mañana, a las 6 teníamos formación. Entonces, no. Es decir, que él fue el que me informó que habíamos recuperado Malvinas. Le digo a un suboficial, tomamos las Islas Malvinas. Y me dice, no sé dónde quedan. Así que ahí le dimos nomás. Allá donde se ve el pasto eran las compañías. Compañía A, B, C. Esta plaza está llena de recuerdos para Marcelo. Hoy es un lugar conmemorativo de la guerra, pero en 1982 era el regimiento desde donde muchos conscriptos partieron hacia el conflicto. Algunos resultaron heridos en Malvinas, a otros las secuelas les aparecieron en forma repentina. 20 años después de la guerra, Marcelo miraba en la televisión una película sobre el conflicto y tuvo un ataque que lo afectó gravemente. Y mi señora dice que estuve toda la noche tragando. ¿Viste? Cuando estás así, me fui a dormir y al otro día ya no me levanté. Quedé así. Silla de rueda, no caminaba. Marcelo se recuperó. Es uno de los que sobrevivió a la guerra y la posguerra. La porda es de aquella época. Otros no soportaron el peso de haber pasado por Malvinas. Se estima que más de 300 soldados se quitaron la vida al volver de las islas, además de los 649 hombres que cayeron en combate. Por ejemplo, yo conocí el número 22, que está ahí, el 27, que está acá, el 19, conocer bien conocido, ¿no? No somos héroes, los héroes están acá. Estos son. Como él, Mario Gustavo Rodríguez, uno de los soldados muertos en la guerra. Adriana Rodríguez es la hermana de Mario Gustavo. Está visitando un museo en el sur del Gran Buenos Aires, uno de cientos de espacios que recuerdan la guerra de Malvinas en Argentina. Era esperarlo, soñarlo, soñar, y que me decían en tal lado está, y esperarlo. En el año 2000, Adriana viajó a Malvinas a recorrer el cementerio en el que se suponía que estaba su hermano. Yo había llevado esa plaquita que dice: Gustavo, ni el tiempo ni la distancia lograrán que te olvidemos con cariño, tu hermana, cuñado y sobrinos. Mi primera impresión de llegar allá, yo lo primero que dije cuando íbamos al cementerio, porque está todo desolado, y de la bronca, dije, por esto se murió mi hermano. Para saber quiénes eran los soldados argentinos que yacen en las 121 tumbas del cementerio de Darwin en Malvinas, fue clave el rol del equipo argentino de antropología forense. Esta es la sala de resguardo de las muestras de sangre de familiares, de los diferentes proyectos. Acá están las muestras del plan de proyecto humanitario Malvinas. Nosotros aquí lo que guardamos es toda la documentación.
El proyecto humanitario, que comenzó a mediados de 2017, consistió en tomar muestras de los cuerpos que se encontraban en el cementerio, señalados con la frase «soldado argentino solo conocido por Dios», para intentar identificarlos contrastándolos con muestras de sus familiares. En el proceso, identificaron a Mario Gustavo. Mario Gustavo. La fotito tiene el corazón que le hizo ella y nos mandó la foto con el corazón. La muestra fue de ella, de la madre y de medios hermanos. O sea, es un caso que teníamos una muy buena representación familiar, ¿no? Que es lo que uno busca. La identificación del cuerpo de su hermano marcó un hito para Adriana. Yo pensé que había hecho el duelo, pero cuando encontré su nombre en su tumba y ahí empezó mi duelo en el año 2019. Es loco, dejé de soñar con mi hermano, no soñé más. Es como que fue una confirmación, fue una confirmación de que no estaba prisionero, que ahora era libre, y no soñé más con él. Como la mayoría de los familiares de los soldados argentinos enterrados en Malvinas, Adriana decidió dejar en las islas el cuerpo de su hermano. Para mí es importante porque allá porque esa tierra es Argentina. Y si nosotros traemos su cuerpo acá, es como darle lugar a que esa tierra sea inglesa. A 40 años de la guerra, tanto los isleños como Reino Unido siguen rechazando el reclamo argentino de soberanía. Pero el Estado no cede en su reclamo. El Museo Malvinas, en la ciudad de Buenos Aires, es justamente un espacio para la defensa de la posición argentina sobre la soberanía de las islas. Y este es el mapa bicontinental que fue actualizado. Si uno ve en los mapas, tiene mucho de proyección, ¿no? Es decir, porque uno cuando ve la cordillera de los Andes, tiene como que las Islas Malvinas es una proyección que sigue por las Islas Georgia, Sandwich, va por las Islas Orcadas y después continúa con la península antártica, es decir, que como que si fuese una proyección. Para Edgardo Esteban, la de Malvinas es también una historia personal. Fue el primer excombatiente que regresó a las islas en 1999. Yo fui prisionero de guerra el 14 de junio en este depósito. Yo dormí mi primera noche como prisionero de guerra acá. Y como ves, es YPF, es Yacimiento Petrolífero Fiscal, es la empresa petrolera estatal que tiene la República Argentina. Y estaba en las Islas Malvinas, era la que suministraba el combustible, es decir, eso fue lo contradictorio, que había una proximidad y había un acercamiento muy grande. Esa referencia no es casual. Antes de la guerra, Argentina y Reino Unido habían avanzado en potenciales soluciones diplomáticas para el conflicto sobre la soberanía de las islas. Pero el gobierno militar decidió lanzar la ofensiva que cerró las puertas que la diplomacia había abierto. El mismo gobierno militar que había aterrorizado a la población argentina desde su llegada al poder en 1976. El museo se encuentra en el terreno donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada, que fue el mayor centro clandestino de detención de la dictadura, y tiene su foco puesto también en recordar que la Guerra de Malvinas tuvo lugar en ese contexto. El vínculo entre la dictadura y la guerra, la continuidad de los abusos, es algo que sintieron en carne propia los soldados conscriptos que fueron a las islas. Existen causas en la justicia por esos abusos, pero la falta de avance en tribunales llevó a que se reunieran a protestar frente a la Corte Suprema días antes del 40 aniversario del inicio de la guerra. Piden que el máximo tribunal determine que las torturas que sufrieron los conscriptos son delitos de lesa humanidad. Lo más grave, y no me voy a cansar de decirlo, es el maltrato psicológico. El escuchar judío de mierda o cualquier adjetivo que puedas imaginar todos los días de la estadía, el hacerme comer entre el excremento, por acusarme de haber ido a robar comida, cosa que no es cierto, el congelarme los miembros del cuerpo en el agua por mucho tiempo, lo cual hizo que yo volviera con problemas de circulación, aún hoy me duran, el ser estaqueado, semidesnudo y hacerme orinar por mis propios compañeros. Extrañaba a mi familia, tenía 19 años, no tenía contención. Creo que fueron los días más difíciles que me tocaron vivir. Para que en la historia de Malvinas no se olvide lo que sufrieron los excombatientes, Germán ofrece charlas sobre la guerra en varias instituciones en representación de su centro de excombatientes.
Mi nombre es Germán. Como en este comedor comunitario en la periferia de La Plata, donde lo escuchan con especial atención. Y había que recuperarla. Necesitábamos recuperarla, sí, claro, porque es nuestro territorio. Pero para Germán es importante recalcar que la realidad de la guerra está muy alejada de la épica. Entonces de repente tenía un casco, fusil, armas, un cañón, y iba a un lugar usurpado, a recuperarlo, a formar parte de la historia y decir, bueno, yo a partir de ahora empiezo a estar en el libro de historia. Te sentís como parte de una aventura. Empieza el hambre, empieza el frío, desgraciadamente los que nos tenían que cuidar no nos cuidaban y en vez de ayudarnos nos complicaban la vida. Gracias, chicos. Malvinas tiñe todo en la vida de Germán, algo que le ocurre también a sus compañeros que se reúnen en el Centro de Excombatientes de La Plata. Un lugar de contención en el que los encuentros siempre terminan con una cena en la que se comparten anécdotas, se ríe y sobre todo se come y se bebe sin restricciones, para olvidar el hambre que pasaron en Malvinas y mantener vivo el recuerdo de una guerra llena de contradicciones. Hasta aquí Reporteros de la Semana. Recuerde que para sintonizar esta y las emisiones anteriores puede visitar nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima.